Hechos capítulo 20, versos 17 al 38, y acompáñame a leer del verso 17 al 23. Oramos y estudiamos para que Dios sea glorificado. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humanidad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te suplico que tú tomes control de este tiempo, Señor, que tú nos hables, que tú tomes control de mi propio cuerpo, Señor, que tú me guardes y me permitas predicar tu evangelio como tú eres digno, Señor. Ayúdanos, Dios, y en esta noche glorifícate hoy como siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien. La semana pasada estudiamos acerca de esta parte final ya en el ministerio, llamémosle masivo, de Pablo, ¿no? En este viaje que él está haciendo hacia Jerusalén y cómo él está llevando esta ofrenda que las iglesias han dado para Jerusalén, y que además está Pablo confirmando y visitando iglesias y pasando por muchos lugares, dando instrucciones finales también, porque como vamos a ver hoy, la muerte es un concepto que está claro ya en la mente de Pablo. Es algo que realmente él ya está esperando, a pesar de que todavía faltan algunos años para que llegue. Pero hasta aquí, fíjate, este texto es un parteaguas bien interesante en el ministerio de Pablo, porque a partir de este capítulo en adelante, ya no vamos a ver a Pablo como antes, con las multitudes, con el montón de gente arrepintiéndose y viniendo a Cristo. ¿Te acuerdas cuando vimos acerca de Éfeso, ¿no? Como mucha gente que incluso tenía estos libros de hechicería y magia, renuncian a eso y queman esos libros que valían un chorro de lana? Y entonces deciden seguir a Jesús, y se arma todo este alboroto con Demetrio y los artesanos y demás. Eso ya no va a pasar de aquí en más con Pablo. De hecho, vamos a ver más bien cada vez más cómo se va reduciendo el círculo, ¿no? En el viaje que hace hacia Jerusalén, en todo este tema que va a tener ahí con Agripa, con Festo. Posteriormente él va a apelar al César y va a estar como una especie de preso político, si lo quieres ver así. Va a estar como en un arresto domiciliario, con un guardia que va a estar vigilándole el resto de sus días, ¿no? Entonces es interesante esto por esta cuestión, pero una segunda cuestión que hace muy interesante la porción que vamos a estudiar hoy, aparte de que está en la Biblia, claro, es que hasta el momento Pablo se ha encargado de predicar a inconversos, a no creyentes. Ha predicado el evangelio de Jesús, ha predicado acerca de, como lo vamos a ver adelantito, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Ha enseñado doctrina, ha enseñado el evangelio. Pero lo interesante es que aquí Pablo ya no va a hablar a no creyentes. Pablo va a hablar a pastores. Es interesante, pero el primer congreso de pastores de la historia se dio aquí, ¿no? En este capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando Pablo manda a llamar a los líderes de la iglesia en Éfeso, ¿no? Entonces fíjate, el verso 17, entrando con este contexto, cuando Pablo estaba, ¿te acuerdas? Con Lucas y con el resto de sus acompañantes en este viaje de Troas a Mileto. Fíjate, en ese contexto dice el 17: enviando pues desde Mileto, donde estaban, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es decir, él llamó a los pastores, a los líderes
de la iglesia. Y ahora, una cosa que es interesante es que muy probablemente la iglesia en Éfeso funcionaba también en casas, ¿no? Como una especie de casa-iglesia, en el sentido de que recuerda que no tenían como tantas facilidades para reunirse como tú y yo tenemos ahora. Entonces, los líderes de la iglesia que estaban en Éfeso fueron llamados por Pablo para venir a recibir instrucciones finales. Vimos en la porción pasada que Pablo decide pasar de largo Éfeso. Dijimos que no es porque tenga como que algo en contra de Éfeso, pero Pablo había vivido mucho tiempo en Éfeso, alrededor de 3 años, y te acuerdas que pasó alrededor de 2 años enseñando en la escuela de este hombre tirano, por lo cual, tirano de nombre, no que este hombre era malo, pero en la escuela de este hombre. Y entonces dijimos que Pablo realmente pues conocía un chorro de gente en Éfeso. Entonces él sabía que no podía hacer una visita corta a Éfeso. O sea, imagínate lo que decía, ¿no? Cuando tú vas al lugar de donde procedes, y aquí en Cancún todos somos de otro lado, pero por ejemplo yo cuando voy a Veracruz nunca me sobran días. Nunca, o sea, tampoco me alcanzan. Es así como que siempre quedas así con gente que no viste y todo el mundo dice, oye, vamos a cenar o vamos a comer o algo. Entonces muy probablemente Pablo sabía que algo así podía pasar en Éfeso y él quiere llegar, ¿te acuerdas?, a Jerusalén para el Pentecostés. Entonces él decide pasar de largo Éfeso. Pero lo que decíamos esa vez que vamos a ver hoy es justamente esto, que a pesar de esto y a pesar de la prontitud con la que él quiere llegar a Jerusalén, Pablo tiene a la gente de Éfeso en su corazón. Tiene esta iglesia bien arraigada, bien grabada en el corazón, y no quiere dejarles sin instrucciones finales. No quiere dejarles sin un último mensaje. No quiere dejarles sin aprovechar hasta la última oportunidad para que ellos estén firmes en el Evangelio. Entonces Pablo manda a llamar a los líderes de Éfeso y ellos vienen a él, ¿no? Chécate el verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde toma como que forma y cuerpo el sermón del día de hoy. ¿Sabes? Si te soy totalmente honesto, cuando estaba estudiando ese texto, al principio veía una porción bastante larga, ¿no? Y veía como que muchas cosas prácticas, padres, y veía como que muchos ejemplos buenos, pero yo me preguntaba como, ok, Señor, ¿cuál es el cuerpo del mensaje? ¿Qué es lo que tú quieres que aprendamos como iglesia? Y estaba orando, ¿no? Y entonces Dios me mostraba esto, ¿no? Creo que mucho el sentido es, y lo que tú y yo como iglesia necesitamos aprender es esto que dice Pablo: vosotros sabéis cómo me he comportado. Ahora es padrísimo porque te acuerdas que los domingos estamos viendo la carta a Timoteo, y la carta a Timoteo, te acuerdas que tiene un propósito que Pablo escribe en el capítulo 4, que le dice a Timoteo, esto te escribo para que si tardo en ir a verte, sepas cómo conducirte en la iglesia. Sepas cómo comportarte, sepas cómo actuar. Ahora es interesantísimo porque Pablo está hablando con los líderes de la iglesia y dice, ustedes saben qué onda. Ustedes saben cómo me he comportado. ¿Y qué es esta forma en la que Pablo se ha comportado? El verso 19. Chécate qué testimonio, bro. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Pregunta: si tú tomas a 2, 3 personas, déjate tú de la iglesia, de tu casa, a 2, 3 vecinos, y les preguntas, oye, ¿qué dirías de cómo me comporto? Pregunta, ¿qué dirían ellos? ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo, de escuela, empleados, empleadores, vecinos, la gente que te conoce? ¿Qué diría acerca de tu comportamiento? ¿Podrías tener la certeza de que dirían como Pablo, saben que me he comportado así, sirviendo con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas? Fíjate, Pablo dice, o sea, no he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente. Y me encanta esta palabra que dice el verso 21, testificando.
a judíos y a gentiles. La palabra testificando o testificar viene del griego diamartiromai, de donde viene la palabra mártir también. ¿Y sabes qué significa? Afirmar, insistir, manifestar y mostrar. Tal como la palabra mártir, ¿sabes qué significa? Testigo, testimonio, testificar. Entonces Pablo dice, o sea, con todo este sufrimiento, con mucha humildad, con lágrimas y aún con las acechanzas de los judíos, que haces que lo han correteado por todos lados, aún con esto, yo no he dejado de enseñarles, de anunciarles públicamente y por todas las casas, lo que vamos a ver más adelante, el consejo de Dios. Yo he servido a pesar de esto. Ustedes saben cómo me he comportado, y me encanta. No dice, ustedes saben cómo me comporto los domingos o el miércoles en la noche. Pablo literalmente, o sea, lo puedes ver aquí, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Tampoco dice, ¿sabes cómo? Así ya desde que decidí en mi corazón que le iba a echar ganas, desde ahí me porto bien. Pablo dice, desde el primer día que entré en Asia. O sea, es decir, un testimonio impecable, impecable. Pregunta, ¿tú y yo podemos decir eso de la gente que nos rodea en la iglesia y en nuestro entorno? Pablo dice, no he rehuido de anunciarles y enseñarles. Es decir, no me he guardado nada. En ningún momento como que he arrugado, en ningún momento como que he decaído, en ningún momento he cambiado la esencia de mi mensaje. Ahora fíjate, ¿cuál era la esencia del mensaje de Pablo? ¿Qué es lo que él enseñó? Él anunció arrepentimiento para con Dios y fe para con Jesucristo. Esa era la esencia del mensaje de Pablo. Él no enseñó así como que los temas que más le gustaban, lo que estaba de moda. Él no enseñó así como que 40 pasos para ser un campeón. No. Si te das cuenta, Pablo, o sea, ¿cómo te explico? Es el hombre que escribió el 60% del Nuevo Testamento, aproximadamente. O sea, Pablo bien podría decir, ¿sabes qué? Yo he enseñado y sacar una lista bárbara, hijo. Y Pablo lo reduce a 2 cosas, porque está dejando claro que estas 2 cosas son el resumen de toda su enseñanza. Son la base y el pilar de toda su doctrina y todo lo que él cree y todo lo que él ha enseñado. Arrepentimiento para con Dios y fe para con Jesucristo. Arrepentimiento porque el pecado produce muerte y necesitamos arrepentirnos. Para con Dios, porque es contra Dios con quien pecamos, y es contra Dios a quien ofendemos, y es con Dios nuestra deuda. Pero me encanta, fe en Jesucristo, porque es Jesús el que salva. Fe en Jesucristo. Y esto es lo que Pablo había testificado. Ahora, chécate el verso 22. Dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que en el Espíritu Santo, por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Chécate, Pablo, ok. Ustedes saben cómo me he comportado, conocen mi testimonio, conocen mis obras, saben que he llorado, saben que he sido acechado, saben que le he sufrido, saben que he estado aquí. ¿Qué más dice Pablo? Ahora voy a Jerusalén y, parafrasealo, lo único que sé es que Dios me ha advertido que me esperan persecuciones. Ahora imagínate esto. ¿Qué harías tú si a ti el Espíritu Santo te dice, bro, ¿sabes qué? Sal de Cancún, lánzate a tal lado y lo que te espera allá son prisiones y tribulaciones? ¿Irías con una cara como de ¡yay! ¿O irías cantando? ¿Has escuchado esta canción de a la montaña más alta subiré, subiré cantando, subiré? O sea, ¿irías cantando eso? Así bien contento. Si el Espíritu Santo te habla hoy y te dice, te esperan prisiones y tribulaciones. O sea, esto es totalmente contrario a este
falso y asqueroso evangelio de prosperidad, que ni es evangelio, por cierto. O sea, a Pablo nadie le prometió un resort, un jet privado, un auto de lujo, un traje caro, una iglesia así súper hiper equipada con la alfombra más nice de la ciudad y con cuadros de así top en los pasillos de la iglesia. No. A Pablo lo que el Espíritu Santo le prometió fueron tribulaciones y prisiones. Y más adelante vamos a ver cómo le fue a Pablo. De hecho, a partir del viaje a Jerusalén y de su llegada a Jerusalén y demás, entonces, o sea, Pablo ya no vuelve a ver la libertad en el estado físico, porque su corazón que le pertenecía a Cristo nadie lo pudo capturar. Nadie. Entonces, fíjate, la incertidumbre, lo que viene por delante, el riesgo, el temor, no es algo que mueva a Pablo, no es algo que lo saque de onda. Pablo dice, fíjate, verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Espíritu Santo me ha advertido, es decir, ok, el camino es peligroso, lo que se viene es peligroso, no es cómodo, no le va a gustar a mi carne, pero de ninguna cosa hago caso. Y lo más cañón, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ahora, quiero aclarar, porque el video luego se sube a internet y hay gente rara, y o sea, no quiero que mañana pseudo pastor en Cancún incita al suicidio. No estoy hablando de eso. No es como que Pablo tampoco está haciendo como, ay, súper deprimido y, ay, yo no valgo nada, no merezco nada. No. La clave está en que Pablo dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Te acuerdas lo que Pablo después va a escribir en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese es el valor de mi vida. Pablo en Filipenses dice, ¿sabes? Estoy presto para vida o por muerte, porque sea como sea, va a ser Cristo magnificado en mi vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo dice, ¿sabes? No estimo preciosa mi vida. Así es simple. No tengo temor porque no hay nada que me puedan quitar. Le pertenezco a Jesús. Él me lo ha dado todo. Él es todo lo que soy. ¿Qué me van a quitar? ¿Mi vida? Este cuerpo es temporal, ya lo sabía, dice Pablo. Entonces, al final del día es interesante, pero venir a Cristo nos libra incluso de este temor que todo el mundo, o sea, como de forma natural tiene a la muerte. Porque, o sea, al final, o sea, este cuerpo, ¿qué es lo que nos estorba hoy para tener plena comunión con Dios? Es nuestra carne, ¿no? La muerte es eso. O sea, me libro de mi carne y voy a estar por siempre y para siempre con el Señor en esperanza perfecta. Si no tenemos esa esperanza, ¡ouch! Pero si tenemos la esperanza que tiene Pablo, podemos ver lo que él está diciendo. Ahora, ¿por qué te digo que es este tema de que no es como un rollo de suicidio colectivo y depresión y no sirvo para nada y demás? Porque no es que Pablo está diciendo, ya mátenme, ya no quiero nada aquí. No. De hecho, Pablo en Filipenses, ¿te acuerdas que escribe él que tan clavado está él en que para él el vivir es Cristo? Que él dice, ¿sabes? O sea, yo tengo deseo de estar ya con Cristo y si me muero voy a estar con Él y eso es mucho mejor y gloria a Dios. Pero también tengo deseo de quedarme por ustedes para poder seguir predicando el Evangelio. Y eso es, ¿sabes? Es interesante porque nos muestra la humildad de Pablo. Nos muestra este corazón que no es ensimismado, sino que es totalmente desprendido, entregado y amoroso. Que dice, o sea, no valoro mi vida para mí mismo. Si me voy, pues voy a estar con Jesús. Y si me quedo, tampoco es porque, ay, sí, pues tengo una última chance de ir a la playita. No, o sea, no. Pablo dice, si me quedo es para predicar el Evangelio, es por causa de vosotros. Y por eso es necesario que me quede, y por eso estaría padre.
Así que estoy puesto en estrecho, pues no sé qué es mejor, ¿no? Pero para todo estoy puesto. Y eso, mi amigo, muestra un atributo bien padre que podemos ver en Pablo: disposición. Creo que es algo muy, muy importante en la vida en Cristo. Estar dispuesto para que Dios sea quien maneje nuestra agenda, que Dios sea quien maneje nuestros planes, que Dios sea quien maneje nuestra vida. Y ¿sabes? Estar dispuesto y disponible cuando los planes de Dios son distintos a los míos. Cuando Dios cambia mi agenda de último minuto. Estar ahí disponible. Me encanta Pablo. O sea, él quería ir con los judíos, iba y predicaba y no le abrían la puerta, iba con los gentiles. Lo que pasó en Éfeso: va en Éfeso, está en la sinagoga un par de semanas, le cierran la puerta y va a la escuela de este hombre tirano y ahí está por 2 años enseñando el evangelio. Eso es disposición. Cuán necesitados estamos como cristianos, y no nada más nosotros, sino cristianos en general, de tener disposición realmente, de poder servir al Señor en donde Él nos ponga, cuando Él nos llame, en el momento que hay necesidad. O sea, no donde yo quiero, no cuando yo quiero, no como me siento cómodo, o sea, en lo que Dios me ha puesto a hacer. Recuerdo mucho cuando ustedes conocerán al pastor Drew, algunos quizás no lo conocen, pero ya lo conocerán, viene seguido. Pero me acuerdo cuando lo conocí. ¿Sabes? Cuando yo lo conocí todavía estaba estudiando escuela de ministerio. Y me acuerdo que él en ese momento con mi esposa nos preguntó, ¿y Dios les ha llamado a las misiones? Y yo así como, no. Entonces él dijo, ¿pero aman al Señor? Sí. Entonces nunca cierres esa puerta, ni ninguna otra. Si amas al Señor, necesitas estar disponible y dispuesto para la puerta que Él quiera poner delante de ti. ¿Sabes? A veces nosotros queremos hacer algo, tenemos ciertos planes o queremos servir en tal ministerio por esto, por el otro. Y el Señor tiene otras puertas para nosotros y otros lugares para nosotros. Y necesitamos tener este atributo de Pablo, estar disponibles. Entonces a lo mejor Pablo quería, no sé, como él lo dice, o sea, ya estar con el Señor, lo cual es mucho mejor. Pero Dios quería que estuviese un rato más acá. Y Pablo dice, ¿sabes? Sea lo que sea, venga, porque viene el Señor. Y es así en nuestras vidas. Debemos estar disponibles. Entonces hasta aquí hay 4 atributos que tú y yo podemos ver en la vida de Pablo y que nos son muy útiles a imitar y buscar que el Espíritu Santo grabe en nuestros corazones. Fíjate, el número 1, servicio. Está ahí en el verso 19. El número 2 está en el verso 19, humildad. Y el número 3, sufrimiento. Vosotros sabéis cómo me he comportado sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas. Y el número 4, disposición. Pablo diciendo, ¿sabes? No estimo por preciosa mi vida, no estimo por preciosa mi agenda, no estimo por precioso lo que yo deseo, sino que estoy dispuesto a que vengan aún las tribulaciones, a que vengan aún las prisiones. En nada de eso hago caso. ¿Por qué? Con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pablo entiende, ¿sabes? Mi carrera, a lo que Dios me llamó, es a servirle y a vivir para Él. Y yo quiero, así, Pablo es como, yo quiero vivir hasta el último segundo sirviéndole, conociéndole, disfrutándole, glorificándole. Y nada me puede quitar ese gozo. ¿Sabes? Ahí es donde textos como Hebreos 12 toman color y forma y vida y sentido. ¿Sabes? Corriendo con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. ¿Sabes? ¿Por qué es eso? O sea, si tengo el gozo de saber que un día voy a estar con Él, puedo correr esta carrera. O sea, hasta con ánimo, ¿sabes? Con gozo, con alegría. Quiero acabar mi carrera. No quiero quedarme a medias, ¿no? Así como, y fulano, no, pues, o sea,
y vivir como de recuerdos, ¿sabes? No, es que no tienes idea, yo antes, no, cuando yo estaba chavito, yo evangelizaba y yo oraba y leía mi Biblia y una vez hasta me invitaban a predicar tal. Padrísimo, hijo. ¿Y luego? ¿Y hoy? ¿Y ahorita? ¿Qué estás haciendo hoy? No, bueno, es que ya después me desanimé porque fíjate que un hermano y me dijo, entonces pues ahí como que me vieron feo y no, pues es que no había amor en esa iglesia. Ok, ¿en cuál de las últimas 17 en las que has estado, hijo? ¿En cuál de esas no había amor? ¿Sabes? El tema es ese. Independientemente de la situación, independientemente de las prisiones y tribulaciones, tú y yo necesitamos imitar estos 4 ejemplos, estos 4 atributos que Pablo imitaba de Cristo: servicio, humildad, sufrimiento y disposición. ¿Por qué? Porque queremos acabar nuestra carrera con gozo. Ahora, cuando tú ves la vida del apóstol Pablo y su pasión y su determinación y toda la intensidad con la que él vivía, como hemos leído en los capítulos anteriores, lo perseguían, él continuaba, lo apedreaban, se levantaba, se sacudía y volvía a entrar a la ciudad. Cuando tú ves a eso, te das cuenta de que Pablo predicaba y vivía un evangelio por el que vale la pena morir. Me encanta esta frase de Jim Elliot, que él decía, ¿sabes? Jim Elliot, este misionero que dio su vida en el Ecuador con los Aucas y con sus amigos. Te animo mucho a leer su historia, pero él decía que su anhelo y su deseo es que a él nunca se le considerara un mártir. Y él decía, ¿por qué no quiero que me consideren un mártir? Porque si yo vivo para Cristo, morir para Cristo es lo natural, sea como sea. Y él decía, no es tonto el que entrega lo que jamás puede retener para ganar lo que jamás puede perder. ¿Sabes? El amor de Cristo, una eternidad con Él y la esperanza gloriosa que tenemos en Él, nadie te la quita. El aquí y el ahora sí. O sea, la salud, el dinero, el trabajo, son cosas temporales. Y Dios en su gracia, en su misericordia, nos permite disfrutar de mucho de eso. Pero eso es temporal. Y eso se queda aquí. Lo importante es correr con gozo y vivir esta vida en Cristo de forma que valga la pena morir por esta vida en Cristo. Entonces, Charles Spurgeon, déjame leerte algo que él escribió, déjame leértelo de forma literal para no omitir nada. Charles Spurgeon dice, el evangelio que vivía Pablo es un desafío digno para cualquier predicador. El evangelio que tú anuncias es un evangelio por el que vale la pena morir. ¿El evangelio de la reforma moral? No vale la pena morir por eso. ¿El sálvese usted mismo a través de las buenas obras? Tampoco es algo por lo cual valga morir. ¿El evangelio de acción social y mejora? Tampoco vale la pena morir por eso. ¿Tradiciones religiosas? ¿Conformarse con algunas conversaciones espirituales? ¿Palabrería mística? ¿Búsqueda de una iglesia de verdadera modernidad? ¿El evangelio de amor propio? ¿Salvación ecológica? ¿La rectitud política? ¿El evangelio de la iglesia emergente que se centra en las emociones positivas? No, tampoco vale la pena morir por eso. Sin embargo, solía existir un evangelio en el mundo que consistía en los hechos de cristianos que nunca cuestionaron a Dios. Hubo una vez un evangelio en la iglesia en que los creyentes abrazaban sus corazones como si fuera la vida de sus almas. Existía un evangelio en el que el mundo que provocaba entusiasmo y exigía sacrificios. Decenas de miles llegaron a congregarse y a oír este evangelio arriesgando sus propias vidas. Hombres lo han proclamado a pesar de las persecuciones de los tiranos y lo han perdido todo. Han ido a prisión y han ido hasta la muerte por el evangelio, cantando salmos en todo momento. La pregunta ahora es, ¿acaso ya no existe ese evangelio? ¿Sabes? A veces cuando vemos que nuestras vidas están siempre ocupadas, preocupadas, angustiadas, sin gozo, con una iglesia dormida, que no impacta a la comunidad, que no sirve, que no, o sea, como unos a otros se estimulan al amor. Y no estoy hablando de Calvary, estoy hablando
o sea, iglesia como los creyentes, debemos recordar esto. El hecho de que tú y yo hoy en día tengamos una Biblia y estemos recibiendo el mensaje de Jesús es gracia pura, pero también es sacrificio y esfuerzo de muchos hombres como Pablo. Es sacrificio de muchos héroes anónimos que, a diferencia de Pablo, no tienen un capítulo en la Biblia que hable sobre ellos y que cuente cómo cruzaron, déjate tú Europa, déjate tú Asia, déjate tú Roma, cómo cruzaron Tizimín para ir allí a las comunidades y predicar el Evangelio. Ellos no tienen un capítulo. No hay un libro así como los de Jim Elliot o los de Adoniram Hudson. No hay así como, no se predica sobre ellos en las escuelas de ministerio, en los institutos bíblicos. No se les da el reconocimiento al siervo del año, como los Dove Awards. Ellos no tienen su Grammy, no tienen su Oscar. Pero ¿sabes qué sí tienen? Muchos de ellos que ahora están con el Señor tienen el poder escuchar: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes qué sí tienen? La corona de vida de la que Pablo le escribe a Timoteo. La corona que le es reservada por el Señor juez justo, la que no le puede ser quitada. El tesoro del que describe Jesús, que no se puede corromper, que no te pueden contaminar y que no te pueden robar. La esperanza viva, incontaminada, inmarcesible, de la que habla Pedro en su primera carta. Ellos tienen el amor perfecto que describe Juan en sus 3 cartas. Mi hermano, si tú no ves eso como infinitamente superior a lo que tenemos hoy aquí, nuestras prioridades están muy desbalanceadas. Necesitamos que Jesús meta vida a nuestro corazón para poder priorizar de forma correcta. Eso era lo que ellos tenían. Eso era lo que Pablo tenía. Por eso Pablo vivía este evangelio por el cual él decía: ¿sabes? Vale la pena morir por esto. Fíjate, el verso 25 dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí entra como que la parte más solemne, si lo quieres ver así. Pablo está dando este discurso a pastores, como ya te lo había dicho. Empieza hablando de su testimonio: saben cómo me he comportado, he servido así, he sido asá, hemos estado aquí, o sea, ha pasado esto, voy a Jerusalén, les dice lo que va a pasar. Pero fíjate, aquí Pablo comienza su despedida. Dice: ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esta despedida tiene 2 cosas muy padres. La primera es que Pablo reafirma qué es lo que él ha estado haciendo este tiempo con ellos, o hizo el tiempo que estuvo entre ellos, entre quienes he pasado predicando el evangelio. Recuerda que fue Éfeso justamente donde más tiempo se quedó predicando el evangelio. Estos hombres muy probablemente eran de los que habían pasado alrededor de 2 años en la escuela de este hombre tirano, ¿no? Si tú sacas cuentas, en 2 años predicando 6 días a la semana, un promedio de 3 horas, Pablo había pasado más de 1800 horas con estos hombres. Ahora, bájalo de solo texto bíblico a tu corazón y métele vida. Imagínate que tú eres uno de estos hombres. O sea, cuando estabas triste por la persecución y angustiado y preocupado, y venías con Pablo, y Pablo agarraba y sacaba la escritura y te decía: ten ánimo. Y te decía: sabes, Jesús enseñó, y te aconsejaba, y te exhortaba y te abrazaba, como lo vimos en la semana pasada, y te animaba. O sea, el hombre con el que has caminado como todo este proceso en tu vida, que has ido hombro a hombro con él en la batalla de la fe, y te dice: ¿sabes qué? Esta es la última vez que ves mi rostro. Y tú dices: bueno, ojalá fuera porque el cuate se va de vacaciones, ¿no? No, es porque va con una advertencia de prisiones y tribulaciones. ¿Cómo te sentirías?
¿Cómo te sentirías que un día Edgar se parara acá y te dijera, sabes, esta es la última vez que ven mi rostro? Así se sentían estos hombres. Por eso es la solemnidad de este momento. Todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el Evangelio. También me gusta que, fíjate, Pablo nos dice, tú puedes leer, por ejemplo, como lo vimos hace poco, que el Señor hacía obras poderosas y extraordinarias por medio de Pablo. Viste incluso este tema como de las supersticiones de los mantas y los trapitos del sudor de Pablo y todo este tema. Pablo no dice nada de eso. Pablo no dice, ustedes entre quienes hice grandes milagros, entre quienes planté tantas iglesias, entre quienes di fruto, entre quienes hice... Pablo no se pone a sí mismo como el protagonista. Pablo dice, ustedes entre quienes prediqué el Evangelio, muy probablemente esta es la última vez que nos vamos a ver. Ninguno verá más mi rostro. Ninguno. Imagínate todo lo que han caminado juntos. Ahora, el tema es, si el Señor Jesús tuvo todo este camino en el que hizo discípulos, recibió oposición, tuvo sufrimientos, estuvo dispuesto a dar su vida, y ahora Pablo, imitando al Señor Jesús, hizo discípulos, recibió oposición, tuvo sufrimientos y ahora está dispuesto a dar su vida. ¿Qué nos haría pensar que para ti y para mí es diferente? ¿Qué nos haría pensar que para ti y para mí la vida está llamada a ser un cristianismo súper cómodo y así como súper de éxito, como lo plantea el Evangelio de Prosperidad? ¿Qué nos haría pensar que para ti y para mí es diferente? La realidad es que no es diferente. Tú y yo fuimos llamados a seguir a Cristo. Y sabes, probablemente tú y yo no vamos a ir a Jerusalén a que nos amarren y estemos en prisiones y después darle nuestra cabeza al verdugo para que nos la corte. Pero sí somos llamados a morir cada día a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirle. Sí somos llamados a morir a nuestras pasiones y deseos engañosos. Sí somos llamados a morir al pecado. Sí somos llamados a rechazar la tentación. Sí somos llamados a morir incluso a cosas que nos agradan y nos gustan, pero que son malas para nosotros, que no nos convienen, que no nos edifican, que no nos ayudan a dar fruto y que más bien nos estorban. Somos llamados como Pablo. Y tú dices, ay, es que cómo sufro si dejo a esta persona, o si dejo esto, o si dejo aquello, o si cierro tal negocio, o si... Ay, ¿cómo voy a sufrir? Sí, exacto, de eso se trata, mijo. Pablo dice, ustedes saben cómo me he comportado con humildad, he servido con humildad, con lágrimas. Pablo dice, le he llorado, he sufrido. Fíjate cómo sigue diciendo Pablo en el verso 26 y 27. Por tanto, yo protesto hoy, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo dice, no he dejado de hacer mi chamba. O sea, yo les digo, ¿sabes qué? Yo soy libre de su sangre. Yo soy libre de su sangre porque no he rehusado de enseñarles todo el consejo de Dios. También me encanta que Pablo dice, no dice, ¿saben qué, chicos? Tranquilos, todo va a estar bien. Ya les di mis consejos. Ya les dejé ahí mis 10 tips de éxito. Ya les dejé mi historia, mi caso de éxito, de cómo yo lo logré. Y tú también puedes ser un campeón. Si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. No, Pablo nos dice eso. Pablo dice, les he predicado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, como te dije, o sea, este tiempo que pasó ahí en esta escuela de Tirano, o sea, tuvo tiempo Pablo para agarrarse y enseñarles y recordarles todo lo que Dios les había mostrado. Ahora, tristemente, hoy en día muchos predicadores no hacen eso. Un pastor que respeto y admiro mucho siempre dice que la debilidad de la iglesia en general, como cristianos, la debilidad del cristianismo en las más de las veces se debe a la debilidad de los púlpitos, porque no hay Biblia.
Hay buenos chistes, hay un cuate carismático que se viste bien, quizás hasta guapo es el cuate, pero no hay Biblia. Quizá hay bonitas historias y fábulas y te hacen ejemplos así súper cool y era una esclava que no sé qué y ella sufría tanto, pero después cuando alguien la amó ella se daba cuenta que servía mucho más, pero lo hacía por amor. Y quizá hay historias muy bonitas, pero no hay Biblia. Pablo dice, ¿sabes? No se trata de mis chistes, de mis historias, de mis buenas anécdotas, de mi experiencia, es el consejo de Dios. Y eso es lo que como iglesia tú y yo necesitamos para vivir. ¿Sabes? Y no solo como iglesia aquí al congregarnos. Allá afuera, cuando tú y yo salimos, cuando tu compadre o tu comadre o tu vecino o alguien llega y te pide un consejo, tú necesitas Biblia. Esa persona necesita Biblia. Esa persona no necesita saber cómo tu abuelito en 1976, no, necesita Biblia. Necesita el consejo de Dios. No el consejo humano, necesita el consejo de Dios. Ese es el verdadero llamado de alguien que predica. Predicar la Biblia, el Evangelio, la palabra de Dios y dejar que la Biblia hable por sí sola. Cristiano, quizá tú no eres llamado a ser pastor y pararte delante de una congregación en un púlpito y predicar el Evangelio, pero sí eres llamado a vivir el Evangelio. Asegúrate de que sea este Evangelio. No el de la falsa moral, el de las buenas obras o el de prosperidad. Asegúrate de que sea este, el de la Biblia, el del consejo de Dios. Y sabes, dicho sea de paso, o sea, si tomamos así como súper como duro y súper a pecho, así como que bien como estricto lo que Pablo dice. O sea, si esencialmente Pablo es libre de la sangre de quienes le han escuchado porque ha predicado el consejo de Dios, quienes no han predicado el consejo de Dios son culpables. De ahí que Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 16. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás, y no solo a ti, sino a todos los que te oyeren. Por eso es súper importante la Biblia. Muchos predicadores hoy en día nada más agarran la Biblia así, o sea, lo he dicho, ¿no? Yo le llamo eso predicación borracha, ¿no? Porque, o sea, agarran la palabra de Dios, o sea, como si fuera un farol, y más que para alumbrarse, iluminarse y ver a Dios, lo agarran para recargarse ahí, como un borrachito. Y recargan ahí sus ideas y lo que ya ellos de por sí querían decir y nada más como que lo decoran ahí con 2, 3 versículos y ya está, predicación express. Pero eso no es a lo que Dios nos ha llamado. O sea, muchos otros viven intentando justificar a la luz de versos fuera de contexto la forma en la que viven. ¿Sabías que los homosexuales incluso utilizan la Biblia para justificar su homosexualidad? Pero es que David amó a Jonatán. Neta. Contexto, hijo. Biblia. Pero si tú y yo no conocemos la Biblia, y tú y yo no pasamos tiempo, va a ser muy difícil que podamos hacer esto. Fíjate lo que Pablo le encarga a los líderes de la iglesia. Fíjate el verso 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Por tanto, o sea, por todo lo que ya dije, ten cuidado. Pon especial cuidado, pon atención en tu propia vida, en lo que tienes que cumplir, en la responsabilidad que tienes, y pon también atención en todo el rebaño. Me gustan 2 palabras de este texto. La primera, rebaño, y la segunda, apacentar. O sea, si tú ves una ovejita, este animal así bonito, chonchito, o sea, ese animalito es súper dependiente.
necesita ser guiado, necesita ser dirigido. Y el pastor tiene que ser súper diligente en hacer su chamba. Esas ovejitas se morirían si no tuvieran un pastor porque no encuentran comida. Y la chamba del pastor es esencialmente esa, alimentarlas. Eso es apacentar. Por eso Pablo le está diciendo a los líderes de iglesia, ¿sabes? Tu chamba es mantener a este rebaño, a estas ovejitas, bien alimentadas. Si tú eres papá o tienes hermanitos, tú sabes que una dieta a base de chetos no es buena alimentación. Necesitan verduritas, necesitan pollito asado, necesitan proteína, necesitan vitaminas, minerales. Una dieta a base de chetos y juguito va a terminar enfermando a tu hijo. ¿Sabes? Un cristianismo sin la palabra de Dios es un cristianismo a base de chetos y juguito. Pero es que yo escucho mucha música. Está padre, gloria a Dios. Necesitas alimento sólido. Pero es que yo voy los domingos a la iglesia, padrísimo. Y el resto de la semana, y tu tiempo personal, y tu crecimiento, y el conocer a Jesús, necesitas alimento sólido. ¿Sabes? Y vuelvo al punto, probablemente tú no estás llamado a ser pastor, pero sí estás llamado a vivir como un cristiano, que se alimenta sabiamente con la palabra de Dios, y que también puede a otros invitarles y alimentarles de la palabra de Dios. Esa es la función principal de un siervo de Dios. Así que aquí vemos un quinto atributo en Pablo. Los primeros que vimos es servicio, humildad, sufrimiento, disposición. El quinto, fidelidad. Pablo les está llamando a ser fieles a la palabra y fieles al llamado. ¿A qué llamado? A alimentar a esas ovejitas. Ahora, ¿por qué es importante este llamado? Por lo que el mismo verso dice al final, la cual él ganó por su propia sangre. Esta es la razón por la que la iglesia es importante. Esta es la razón por la que los pastores tienen que cuidar la iglesia, porque no le pertenece a ellos, le pertenece a Jesús, porque Jesús murió por su iglesia. El precio de la iglesia es alto, la responsabilidad también es alta. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 30 al 31. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjate la urgencia que tiene Pablo aquí. Yo sé que cuando yo me vaya va a pasar esto. Van a venir lobos rapaces que no van a perdonar. Pero no solo la deja ahí, chécate, o sea, Pablo les dice, yo sé que de vosotros mismos se van a levantar. O sea, ¿te imaginas tú ser uno de los que está en esa junta y dices, ouch, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y esencialmente, Pablo les está diciendo, cuiden mucho al rebaño, cuiden mucho la doctrina, cuiden mucho lo que enseñan. Hay un peligro interno incluso ahí, de vosotros mismos se van a levantar. Y no manches, o sea, yo sufro súper cañón y me enfado cuando veo estos videos de pseudopastores o pseudoapóstoles o apóstolas o como se llamen, que estafan y roban y engañan y maltratan y lastiman. Y sabes, cuando veo esas cosas en televisión, en YouTube, me da un chorro de coraje y me da vergüenza y digo, no manches, o sea, por eso se burlan de los cristianos, por eso hay tan mal testimonio, ¿sabes? Y por eso se cumple Romanos y la gente incrédula blasfema el nombre de Dios por el comportamiento de estos cuates. Y así como que en mi corazón es como una lucha, es como ¡ah! Y luego me acuerdo de que Pablo ya lo había anunciado, de que a Dios no le sorprende y de que yo más bien necesito orar por esas personas, ¿sabes? Por las personas que les escuchan y son lastimadas, pero por ellas mismas también, porque híjole, la responsabilidad está altísima. Que Dios tenga
misericordia de ellos. Entonces vemos un atributo más en Pablo en esto. Pablo también se muestra como alguien que es protector. Fíjate, Pablo también les dice, ustedes saben que no he cesado estos 3 años de enseñarles con lágrimas. O sea, Pablo dice, ¿saben? He sufrido, he llorado por ustedes. Mi amigo cristiano, esta persona por la que oras compartir el evangelio, pregunta, ¿su condición te duele hasta las lágrimas? O sea, la compasión que el Señor ha puesto en tu corazón por esa persona te lleva a orar, a aconsejarle, pero a llorar por esa persona, a tener este sufrimiento santo, ¿sabes? Como de saber que la gente está caminando derechito al infierno, hijo. Ese es otro atributo que tú y yo debemos imitar como cristianos. Fíjate del 32 al 35. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Me encanta esta parte. Pablo dice, les encomiendo a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de lo que estábamos hablando ahorita? Pablo no dice, les encomiendo a lo que yo he hecho, les encomiendo a mi reputación, les encomiendo a mis consejos, les encomiendo a mi manual de identidad corporativa, 3 pasos para crear una empresa de éxito. No. Pablo dice, les encomiendo a la palabra. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para edificaros y sobreedificaros y darles herencia. ¿Sabes? Absolutamente nada más tiene poder para transformar tu vida. Absolutamente nada más fuera de Dios y de su palabra tienen poder para transformar corazones. ¿Sabes? Ese es el tema con la psicología. Está padre que te digan tu condición y que te enseñen que tienes un trastorno padrísimo. Pero ¿de qué te sirve aceptarlo? No, es que, ¿sabes? Yo soy así y me tengo que aceptar como soy. Híjole. O sea, imagínate que un doctor te diga, ¿sabes qué? Tienes cáncer, pero pues tienes que aceptar tu cáncer así como eres. No estaría padre, ¿estás de acuerdo? ¿No te gustaría ser transformado? ¿No estás harto del pecado? O sea, ¿no te gustaría que Dios transforme tu corazón? ¿No te gustaría que Dios sane de raíz la enfermedad? No que maquille y adorne así como el síntoma, sino que realmente, o sea, Dios quite el pecado así y te dé un nuevo corazón. ¿No estaría padre? Se puede. Se puede. Dios tiene el poder para hacer eso. Ese es mi tema con la psicología. Esencialmente no es que esté mal, es que está incompleta. Es como este espejo que te muestra tu condición, pero cuando llegas de un día de lluvia y te agarró así y el lodo y te vas al espejo, es como, estoy sucio, pero el espejo no te baña. La palabra de Dios sí. La palabra de Dios te lava, limpia tu corazón y te permite estar en comunión con Dios. Pablo dice, no he codiciado plata, no he codiciado oro, no he codiciado vestido de nadie. Antes bien, ustedes saben que estas manos me han servido. Y me encanta la generosidad de Pablo, no solo cuando yo tenía necesidad, sino los que están conmigo. Yo he trabajado también por ellos. Ese es otro atributo de Pablo, o sea, ¿sabes? Me he entregado. Es más bienaventurado el que da que el que recibe. Puedo confiar en eso, ¿no? En que Dios, o sea, como me ha dado tanto, que puedo entregarme también. Puedo ser un dador de mi tiempo, de mis recursos, de mi vida, de mis talentos, de mis esfuerzos, de todo lo que soy, de mi corazón también.
de mis lágrimas, puedo involucrarme, puedo trabajar. 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos ellos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo y de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Para terminar, Pablo termina este mensaje. Imagínate los corazones de los pastores de las iglesias de Éfeso. Pablo se va, no le van a volver a ver. O sea, el mensaje es súper emotivo. Les hizo ver la chambota que tienen por delante, el sufrimiento y las prisiones que a ellos también les esperan, la aflicción que es el ministerio, la disposición que necesitan tener, los peligros que se vienen con estos lobos rapaces. Y incluso les dicen que de ustedes mismos van a salir. O sea, a esta altura, si tú eres uno de estos hombres, estás como... ¿Qué onda? Y Pablo me encanta. ¿Saben qué? Vamos a orar. Y una vez más les lleva a Cristo. Ese es el corazón, ¿sabes? No solo de un pastor. Ese debe ser el corazón de un cristiano. Vamos a Cristo. ¿Sabes? O sea, yo que te digo que te anime, yo que te digo que te transforme. La palabra de Dios y vamos a Cristo. Y oran. Entonces, en conclusión, 10 atributos de la vida de Pablo que tú y yo como cristiano necesitamos imitar. En verso 19 hay 3: servicio, humildad y sufrimiento. Verso 24 está disposición. En verso 28 está fidelidad a la palabra y al llamado. En el verso 29, 30 y 31 podemos ver este corazón protector de Pablo de apacentar y de cuidar a las ovejas y al rebaño. En el verso 31 también podemos ver un corazón que está involucrado y amoroso. Cuando Pablo les dice, ¿saben qué? Yo he derramado lágrimas por ustedes. Así les amo, así les he aconsejado, con lágrimas. Verso 8, ser entregados, ser dadores. Pablo dice, ¿sabes qué? Es más bienaventurado dar que recibir. Me encanta que hay otro versículo en el que Pablo dice, ¿saben? Con gusto me voy a gastar, o sea, mi propia vida, y aún de lo mío yo voy a gastar, sin importar que amando más, sea amado menos. O sea, Pablo tenía este corazón de, me entrego. Me encanta, ¿sabes? O sea, si tú y yo hubiésemos sido Pablo, muy probablemente a la tercera sinagoga hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo a ir con los judíos. Y ahí tienes el patrón. Ciudad a la que llegaba, ciudad a la que iba a la sinagoga. Después ellos armaban alboroto y lo sacaban y él se iba con los gentiles, pero ciudad a la que llegaba, ciudad a la que iba. Uno, o sea, bien podría haber pensado en Pablo y decir, pues a mí me llamaron a los gentiles. Fui constituido apóstol y maestro de los gentiles, entonces yo me voy a los gentiles y pues hay que se vean. Y ahí estaba. Hacía su chamba sin dejar de lado también a los otros. 9. Pablo era esforzado y trabajador. Versos 34 al 35. Les dice, ¿saben qué? No he envidiado nada, porque cuando he tenido necesidad, tengo manitas y las sé usar. Y sabes, tú sabes lo que pienso de eso. Y de este evangelio de que el pastor tiene que ser, ¿y quién me va a limpiar la casa? No. Pablo no era así. Pablo dice, tengo manitas. Me han servido para mí y para los que están conmigo. Eso es esfuerzo. Ya vimos hace un par de semanas el tema de cuando estuvo en Éfeso, en la escuela de Tirano. El tiempo en el que estudiaban era el tiempo en el que les prestaban esa escuela porque no había clase, y era el tiempo en el que ellos no estaban trabajando. Lo vimos la semana pasada con este discurso que él da, donde este chico se cae de la ventana porque todo el mundo estaba allí después de haber trabajado duramente. Y aún así, antes de su comodidad y antes de pensar en, bueno, pues ya me voy a descansar, ellos pensaban en buscar al Señor, en pasar tiempo con el Señor, en pasar tiempo como iglesia, en congregarse, en tener comunión. Esforzado. Y número 10,
necesitamos como cristianos ser hombres y mujeres de oración. Pablo dice, ¿sabes qué? No tengo nada más que decir, vamos a orar. Y los lleva a que busquen juntos al Señor. Cristianos, ¿sabes? Hay veces en las que la gente necesita nuestro consejo, sí, bíblico, obvio. Pero hay muchas veces en las que lo que necesitan es esto. ¿Sabes qué, bro? ¿Qué te digo? Vamos a orar. Y tener esta oportunidad de ir juntos a Jesús. Así que, ¿sabes qué, iglesia? La chamba está cañón. La responsabilidad es alta. El estándar es altísimo. Pero Jesús es bueno.